Las cifras que aparecen en los libros de texto 1 millones de muertos, 4 crematorios, 5 años de operación son una abstracción. Son números que el cerebro procesa y archiva. Lo que los documentos, los testimonios, los planos de construcción y las memorias de los verdugos revelan es algo diferente. La mecánica específica, detalle a detalle, de cómo funciona la muerte cuando se industrializa. La empresa Pelican suministraba la tinta para tatuar los números en los antebrazos. La empresa Topf und Söhne de Erfurt facturó los crematorios como si fueran calderas industriales. IG Farben calculó la rentabilidad de cada prisionero hasta decidir cuántas calorías mínimas necesitaban para seguir siendo útiles antes de morir. Hay datos sobre Auschwitz que no aparecen en los resúmenes. Estos son 25 de esos datos. El 27 de abril de 1940, el Reichsführer SS Heinrich Himmler firmó la orden oficial de creación del campo de concentración de Auschwitz. La decisión no partió de una deliberación ideológica sobre el exterminio racial. Partió de un problema de almacenamiento. Las cárceles de la región de Silesia estaban llenas. Desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939, la ocupación alemana había generado un flujo ininterrumpido de arrestos. Intelectuales polacos, sacerdotes, maestros, oficiales del ejército, líderes comunitarios. La operación sistemática de eliminación de las élites polacas, la Intelligenzaktion, producía más detenidos de los que el sistema carcelario existente podía contener. Necesitaban espacio. La propuesta llegó del SS Hauptsturmführer Arpad Wigand, inspector de la Sicherheitspolizei, la policía de seguridad, y adjunto del SS Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski, el alto líder de las SS y jefe de policía para Silesia. La solución que Wigand identificó era un conjunto de barracones abandonados a 50 kilómetros al suroeste de Cracovia, junto al río Sola, en la llanura de la pequeña ciudad polaca de Oświęcim, cuyo nombre en alemán era Auschwitz. Richard Glucks, jefe de la inspección de campos de concentración, envió al SS Obersturmbannführer Walter Eisfeld, excomandante de Sachsenhausen, a evaluar el sitio. Eisfeld lo inspeccionó y determinó que era viable. 22 bloques de ladrillo, originalmente construidos por el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial y luego utilizados como cuarteles polacos, funcionales, sin pretensiones, rodeados por la ciudad. La persona que Himmler eligió para comandar el nuevo campo fue el SS Obersturmbannführer Rudolf Höss, de 38 años, nacido en Baden-Baden el 25 de noviembre de 1901 en el seno de una familia católica devota. Su padre había soñado que se ordenara sacerdote. Höss era cualquier cosa menos un sacerdote. Había participado en los llamados Feme-Mord durante la República de Weimar, asesinatos extrajudiciales de organizaciones paramilitares de extrema derecha, por los que fue condenado a 10 años de cárcel. La amnistía de 1928 lo puso en libertad. En 1934, Himmler lo reclutó para las SS. Pasó por Dachau y Sachsenhausen aprendiendo los métodos de Theodor Eicke, el fundador del sistema concentracionario nazi, antes de ser designado para construir Auschwitz desde cero. Höss se instaló con su esposa Hedwig y sus 5 hijos en una casa de estuco de 2 plantas a escasos metros del perímetro. Las ventanas superiores de esa casa daban directamente a los bloques de prisioneros, a menos de 100 metros. Ahí vivió, con su familia, mientras construía el campo. El 14 de junio de 1940, el primer transporte masivo llegó desde Tarnów. 728 prisioneros políticos polacos, profesores, abogados, médicos, sacerdotes, recibieron los números de serie del 31 al 758. Para marzo de 1941, había 10.900 prisioneros registrados. El campo, que empezó como una solución de almacenamiento, se convirtió en algo diferente. Pero ese proceso fue gradual, burocrático y documentado. El horror de Auschwitz no surgió de la nada. Fue el producto acumulado de decisiones administrativas que cada vez se alejaban más de lo que cualquier persona razonable podría haber imaginado en aquel abril de 1940. En todos los campos de concentración nazis, los prisioneros eran identificados por el número cosido en su uniforme. En Auschwitz, además, ese número se grababa permanentemente en la piel.
Auschwitz fue el único campo del sistema concentracionario nazi donde se tatuaba a los prisioneros de forma sistemática. Los prisioneros de guerra soviéticos recibían el número en el pecho izquierdo, los civiles en el antebrazo izquierdo, en la cara interna. La tinta utilizada para el proceso era suministrada por la empresa Pelican, que existe como marca comercial hasta el día de hoy. La razón por la que se desarrolló esta práctica a partir de 1941 fue estrictamente funcional. La tasa de mortalidad era tan alta que los cuerpos deteriorados ya no podían identificarse por el número cosido en el uniforme. Cuando un prisionero moría de agotamiento, de hambre, de una paliza y el uniforme estaba demasiado deteriorado o había sido retirado, se hacía imposible saber a quién pertenecía el cadáver y cuál era su número de serie. El sistema burocrático lo exigía. Los números tenían que cuadrar. Los registros tenían que ser precisos. El tatuaje resolvía el problema. El número en la piel seguía siendo legible incluso cuando el cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición. El sistema de identificación iba más allá del número. Cada categoría de prisionero llevaba un triángulo de tela cosido bajo el número. Rojo para los prisioneros políticos, en su mayoría polacos, verde para los criminales comunes, negro para los llamados asociales vagabundos, prostitutas, romaníes, morado para los testigos de Jehová y rosa para los hombres homosexuales mayoritariamente alemanes. Los judíos llevaban la estrella de David amarilla, formada por dos triángulos superpuestos, con una letra adicional que indicaba la nacionalidad del portador. Dentro de esta clasificación existía una jerarquía racial explícita. Los prisioneros alemanes ocupaban el escalón más alto del sistema interno, luego los no judíos de otros países. En la base, los judíos, a quienes se les negaba incluso el derecho a recibir correspondencia. Los domingos, cuando los demás prisioneros podían escribir cartas a sus familias en alemán, censuradas por las SS, los prisioneros judíos no podían hacer nada. Se les privaba también de relojes y calendarios, impidiéndoles saber qué día o qué mes era. Solo 2 calendarios judíos fabricados clandestinamente en el campo sobrevivieron hasta la liberación. Lo que el sistema de identificación revela es el carácter de la burocracia nazi, una jerarquía racial codificada en colores, letras y números, trasladada a la piel de las víctimas para que los registros del exterminio fueran impecablemente precisos. El Zyklon B llegó a Auschwitz para matar piojos. Era un pesticida de uso industrial, derivado de investigaciones sobre el ácido cianhídrico realizadas en parte por el químico alemán Fritz Haber, quien había ganado el Premio Nobel de Química en 1918 y era, con una ironía que la historia difícilmente podría haber fabricado, judío. El Zyklon B se producía en forma de pequeños cristales impregnados del compuesto activo, diseñados para ser vertidos en espacios cerrados, donde su evaporación eliminaba insectos. La empresa distribuidora era Degesch, filial de IG Farben. En Auschwitz, el Zyklon B se almacenaba desde los primeros meses del campo en cámaras de desinfección donde se trataban uniformes, mantas y otros objetos para eliminar los piojos que proliferaban inevitablemente en las condiciones de hacinamiento. Las manchas azuladas que el compuesto dejaba en las paredes de ladrillo eran identificables décadas después de la guerra. El paso de matar piojos a matar personas fue iniciativa de un oficial que lo describió posteriormente como una prueba de eficiencia. En el verano de 1941, el consenso académico lo sitúa en agosto. El SS Hauptsturmführer Karl Fritsch, Lagerführer adjunto del campo, condujo a un grupo de prisioneros de guerra soviéticos al sótano del bloque 11 y vertió cristales de Zyklon B. El experimento fue imperfecto. La dosificación era incorrecta, el espacio demasiado compartimentado, la ventilación insuficiente para los resultados esperados. El proceso de muerte tardó entre 2 y 3 días. Algunos prisioneros no murieron de inmediato. Fritsch tomó nota. El segundo experimento, documentado entre el 3 y el 5 de septiembre de 1941, fue más metódico. Aproximadamente 850 personas, principalmente prisioneros de guerra soviéticos, junto con un grupo de reclusos polacos enfermos seleccionados del hospital del campo, fueron conducidas al edificio del crematorio 1. Se les dijo que iban a recibir ropa nueva y que debían desnudarse antes de entrar. Las puertas se cerraron, las luces se apagaron. El Zyklon B fue introducido desde el exterior a través de aberturas en el techo.
El proceso funcionó. Rudolf Höss escribió sobre este descubrimiento en sus memorias, redactadas durante su cautiverio antes de la ejecución y publicadas en alemán en 1958 como comandante en Auschwitz. Describió haber sentido cierto alivio. Le perturbaba la perspectiva de las ejecuciones masivas por disparos, como las que practicaban los Einsatzgruppen en el frente del Este. Había visto a sus soldados enfermar y quebrarse moralmente al verse obligados a disparar a civiles a corta distancia. El gas, argumentó, permitía distanciar a los ejecutores del acto. Esta racionalización, que el gas era más humano para los ejecutores, fue pronunciada por el hombre que comandó la mayor instalación de exterminio de la historia. El crematorio 1 de Auschwitz I, convertido en cámara de gas, tenía capacidad para entre 700 y 800 personas simultáneamente. Sus paredes interiores fueron pintadas de blanco. Se instalaron falsas alcachofas de ducha en el techo. Las puertas herméticas de hierro fueron reforzadas. Lo que Fritsch comenzó como un experimento de eficiencia ese verano de 1941 se convirtió, en menos de 2 años, en una operación capaz de procesar a 4.416 cuerpos cada 24 horas. El 20 de enero de 1942, 15 altos funcionarios del gobierno nazi y las SS se reunieron en una villa a orillas del lago Wannsee, en las afueras de Berlín, para coordinar el exterminio de los 11 millones de judíos europeos. La reunión duró aproximadamente 90 minutos. Presidida por el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, la conferencia contó con la participación de representantes de varios ministerios del Reich y de las SS. El protocolo de la reunión, redactado por Adolf Eichmann y conservado en los archivos, describe en lenguaje burocrático impasible el plan para lo que eufemísticamente denominaban la solución final a la cuestión judía. Los 11 millones de judíos europeos identificados en los cálculos de los participantes estaban clasificados por país y nación, como si fueran una estadística de producción industrial. 90 minutos. Auschwitz ya estaba operativo cuando tuvo lugar Wannsee. Los primeros experimentos con Zyklon B habían ocurrido meses antes. Los trenes ya llegaban, pero Wannsee institucionalizó, coordinó y aceleró lo que ya había comenzado, convirtiéndolo de una serie de iniciativas locales en una política de Estado coordinada a escala continental. El protocolo original de la conferencia fue encontrado en 1947 por el fiscal americano Robert Kempner entre los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Había sobrevivido a la guerra porque nadie lo había destruido. Eichmann lo había clasificado como secreto de Reich, Geheime Reichssache, y archivado con los demás documentos del departamento. 30 copias del protocolo habían sido enviadas a los participantes. Solo esta copia sobrevivió. El documento tiene 16 páginas. Lo que la conferencia de Wannsee demuestra es el carácter de la maquinaria que operó Auschwitz. No una conspiración de criminales en las sombras, sino una reunión burocrática con actas y listas de asistencia, donde funcionarios con títulos universitarios, con familias en casa y con cartas de recomendación, resolvieron en 90 minutos la logística del mayor crimen de la historia. La construcción de Auschwitz II-Birkenau comenzó en octubre de 1941 en Brzezinka-Birkenau, en alemán, una aldea agrícola a 3 kilómetros del campo principal. Para hacerle espacio, 7 aldeas fueron eliminadas, sus habitantes polacos expulsados, sus casas demolidas o apropiadas para uso de las SS. El nombre Birkenau significa bosque de abedules. El SS Sturmbannführer Karl Bischoff, arquitecto de las SS y jefe de la Dirección de Construcción del Campo, supervisó el diseño. El presupuesto inicial fue de 8-9 millones de Reichsmarks, pronto insuficiente. El plan original de Bischoff preveía barracones para 550 prisioneros cada uno. La demanda de espacio creció tan rápido que la cifra fue revisada a 744 por barracón, llevando la capacidad total de 97.000 a 125.000 personas. Los barracones de Birkenau eran, en su mayoría, estructuras de madera diseñadas originalmente como establos para caballos del ejército alemán. Cada uno medía 35, 4 por 11 metros,
dividido en 62 compartimientos de 4 metros cuadrados, subdivididos a su vez en perchas, el término que los prisioneros usaban para las plataformas de madera donde dormían, diseñadas inicialmente para 3 personas y ampliadas a 4 cuando la presión lo exigió. Alfred Czesław Przybylski, prisionero polaco que trabajó en la construcción, declaró en su testimonio que la elección del sitio sobre terreno pantanoso, cuando había terreno seco disponible a poca distancia, no había sido accidental. Declaró tener la firme convicción de que la elección del sitio sobre terreno húmedo tenía la intención de exterminar a los prisioneros que trabajaban allí y también a aquellos que habitarían los edificios. El terreno pantanoso significaba suelos que se transformaban en ciénagos en periodos de lluvia. Significaba frío que penetraba desde abajo en las literas de madera. Significaba agua estancada que favorecía la proliferación de mosquitos y enfermedades. Los barracones carecían de aislamiento térmico efectivo, brutal en invierno, sofocante en verano. En muchos barracones las ventanas no podían abrirse. Romano Pfister, escritor que sobrevivió a Birkenau, recordó décadas después las noches de invierno. Las barracas nunca fueron calentadas y las estufas en ellas eran utilizadas como mesas. Luego de la formación del atardecer, que duraban para siempre, no había lugar en el cual podíamos calentarnos. Nos íbamos a dormir sin quitarnos la ropa, a veces sin sacarnos los zapatos. Los primeros en habitar Birkenau mientras lo construían fueron 10.000 prisioneros de guerra soviéticos llegados entre el 7 y el 25 de octubre de 1941. Vivían en el barro, en edificios inacabados, sin calefacción, con raciones mínimas. Para el 1 de marzo de 1942 quedaban registrados solamente 945. Más de 9.000 personas en menos de 5 meses. Muertas de frío, hambre y enfermedad. Birkenau alcanzó su apogeo en mayo de 1944, con 90.000 prisioneros registrados simultáneamente en sus más de 300 barracones. Pero esa cifra no refleja el tráfico real de personas que pasaron por el campo. La mayoría de quienes llegaban en los trenes nunca eran registrados. Pasaban directamente de los vagones a la cámara de gas. El día en Auschwitz comenzaba a las 4:30 de la madrugada en verano, a las 5:30 en invierno, la única concesión que el sistema hacía al frío polaco. Un gong metálico resonaba a través de los bloques. El supervisor de barracón comenzaba de inmediato a golpear a los reclusos con palos para forzarlos a levantarse. El primer objetivo era el aseo personal. En teoría, los lavaderos eran edificios comunitarios donde docenas o cientos de hombres debían lavarse simultáneamente con agua fría, frecuentemente sucia, sin jabón, en cuestión de minutos. Primo Levi describió el lavadero de Auschwitz III en 1944 como un lugar mal iluminado, lleno de corrientes de aire, con el suelo de ladrillo cubierto por una capa de barro. Las paredes del lavadero estaban decoradas con frescos. El buen prisionero cabeza rapada, diligentemente enjabonándose con el cartel "So bist du rein", así estás limpio. El mal prisionero con nariz semítica pronunciada, ropa sucia con el cartel "So gehst du ein", así acabas mal. La propaganda llegaba hasta los muros de los baños. Las letrinas merecen una descripción aparte. En el sector Vía de Auschwitz II-Birkenau, los sanitarios eran canales de hormigón con 58 orificios para sentarse, accesibles únicamente 2 veces al día, mañana y tarde, por tiempo estrictamente limitado. Un prisionero era asignado para cronometrar cuánto tardaban los trabajadores. Los que tardaban demasiado eran golpeados. La ginecóloga Gisela Perl, superviviente del campo de mujeres, escribió en 1948 que había una letrina para entre 30.000 y 32.000 mujeres y que solo se les permitía usarla a ciertas horas del día. Describió filas de mujeres hundidas hasta las rodillas en excrementos humanos, una zanja profunda con tablones atravesados donde se acuclillaban tan apretadas que no podíamos evitar ensuciarnos unas a otras. Tras el aseo, el pase de lista, el appel. Los prisioneros se alineaban en el patio en filas de 10. El recuento podía durar minutos o horas interminables dependiendo del humor de los oficiales de turno y de si los números cuadraban. El 6 de julio de 1940, el pase de lista duró 19 horas porque Tadeusz Wiechowski había escapado. Cientos de prisioneros permanecieron de pie toda una noche y gran parte del día siguiente.
Los guardias podían imponer castigos adicionales por motivos que rozaban lo absurdo. Un botón faltante, un plato mal lavado, una postura que no pareciera suficientemente recta. La jornada laboral duraba 11 horas, gran parte al aire libre, obras de construcción, canteras, graveras, aserraderos, sin descansos permitidos. El frío polaco podía descender por debajo de los 20 grados bajo cero entre noviembre y marzo. Los uniformes de rayas de tela delgada no proporcionaban protección térmica. Viktor Frankl, psiquiatra vienés que sobrevivió al campo, escribió en El hombre en busca de sentido que en ocasiones hacía tanto frío que los prisioneros se orinaban encima para calentarse momentáneamente. La dieta representaba entre 1.300 y 1.700 calorías diarias para hombres que realizaban trabajo físico intenso durante 11 horas. La necesidad calórica básica en esas condiciones era de entre 3.500 y 4.000 calorías. El déficit del 50 al 60% era deliberado y calculado. El historiador Peter Hayes describe cómo en Monowitz los prisioneros quedaban reducidos a esqueletos andantes en un plazo de 3 a 4 meses. A las 7 de la tarde, segundo pase de lista. Si algún prisionero había muerto durante la jornada, el cadáver debía ser traído de vuelta al campo y presentado en el recuento. Los compañeros de trabajo del fallecido cargaban el cuerpo. Luces apagadas a las 9 de la noche. En literas de madera en 3 niveles, con hasta 4 personas por compartimiento diseñado para una, los prisioneros dormían con la ropa puesta y los zapatos bajo el cuerpo para que no se los robaran. Entre los detalles más perturbadores del sistema diario de Auschwitz hay uno que a primera vista parece incompatible con el horror circundante: la música. Una orquesta de prisioneros conocida como la Orquesta de Mujeres de Auschwitz, en el caso del campo femenino, era obligada a tocar música alegre mientras los trabajadores salían por las puertas del campo hacia sus jornadas laborales. Marchas, piezas populares, melodías vivaces. La misma música sonaba cuando las columnas regresaban al anochecer. La razón declarada era operativa: facilitar el paso de los prisioneros en columnas ordenadas y simplificar el recuento de los guardias, que contaban más fácilmente cuando los prisioneros marchaban al ritmo de la música. Pero el efecto sobre quienes la escuchaban tenía una crueldad de una dimensión diferente. Al frente de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz estuvo, desde 1943 hasta su muerte en el campo en abril de 1944, Alma Rosé. Sobrina del compositor Gustav Mahler, hija del violinista Arnold Rosé y una de las violinistas más brillantes de Europa de su generación, Alma Rosé había huido de la Alemania nazi, había perdido a su primer marido en Holanda y había sido capturada en 1943 intentando cruzar la frontera suiza desde Francia. Llegó a Auschwitz en julio de ese año. Bajo su dirección, la orquesta femenina alcanzó un nivel musical que varios testimonios de supervivientes describen como extraordinariamente alto para las circunstancias. Rosé era exigente hasta la crueldad con su grupo, pero también las protegía. Las músicas del conjunto tenían condiciones de vida marginalmente mejores que el resto de prisioneras, lo que para muchas significó la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. La noche en que Rosé murió de forma repentina, el 4 de abril de 1944, de causas que nunca se determinaron con certeza, aunque el envenenamiento fue una hipótesis consistente, se dice que las mujeres del conjunto lloraron abiertamente, algo que en Auschwitz requería una medida de desesperación que trascendía el miedo. La orquesta masculina de Auschwitz I existió desde octubre de 1940. En ambos casos, los prisioneros músicos eran reclutados por su habilidad para tocar un instrumento, con independencia de su formación previa o categoría. Un carpintero que tocara el violín podía pasar a la orquesta y alejarse temporalmente del trabajo físico más destructivo. La imagen de músicos prisioneros tocando marchas mientras sus compañeros marchaban al agotamiento y al frío es una de las más duraderas del campo. No por su belleza, sino por lo que revela sobre la naturaleza del sistema. La capacidad de integrar la cultura, el arte y la música como herramientas de control. Los deportados llegaban a Auschwitz en vagones de carga, diseñados para transportar ganado o mercancías, no personas, sin asientos, sin ventanas o con ventanas mínimas cubiertas con alambre, sin baños. Un cubo en el rincón para cientos de personas, sin agua potable garantizada. El tiempo de viaje dependía del origen.
Desde Hungría, entre 1 y 3 días. Desde Francia, entre 2 y 3 días. Desde los Países Bajos, aproximadamente 3. Desde Grecia, desde Salónica, donde vivía una de las comunidades judías más antiguas del Mediterráneo, con más de 500 años de historia arraigada en esa ciudad, el viaje podía durar 10 días o más, 10 días. En esas condiciones el hacinamiento podía ser tal que las personas no podían sentarse. Permanecían de pie durante horas o días, empujadas contra otras personas, respirando el aire viciado del vagón cerrado. En verano, el calor podía ser mortal. En invierno, el frío penetraba a través de las tablas de madera. Muchos morían durante el trayecto. Los cadáveres permanecían en el vagón junto a los supervivientes hasta que las puertas se abrían. La Altejudenrampe, la vieja rampa judía, era la plataforma de descarga utilizada desde 1942 hasta mayo de 1944. Ubicada entre Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau, a 2,5 kilómetros de las cámaras de gas. Los deportados debían caminar esa distancia en columnas supervisadas por guardias con perros. El automóvil que acompañaba cada transporte llevaba el símbolo de la Cruz Roja. Transportaba el Zyklon B. El médico de las SS que iba en ese vehículo estaba allí para asegurarse de que ningún oficial de las SS resultara accidentalmente envenenado durante el proceso de gaseamiento. En mayo de 1944, para gestionar los transportes de judíos húngaros que en su momento de mayor intensidad llegaban a 12.000 personas diarias, se completó el ramal ferroviario que penetraba directamente dentro del perímetro de Birkenau. La nueva rampa quedaba a escasos metros de los crematorios 2 y 3. El tren entraba por el arco de la torre de vigilancia, avanzaba lentamente por las vías interiores y se detenía. Desde ese momento, el recorrido hasta la muerte se medía en metros. Los deportados llegaban después de días de viaje en condiciones que ya eran letales, desorientados, exhaustos, deshidratados. La mayoría no comprendía dónde estaban ni lo que les esperaba. Eso era parte del diseño. Cuando un transporte llegaba a Auschwitz, el proceso que seguía era la selección. Los deportados eran divididos en 2 grupos. A la derecha, los considerados aptos para trabajar. A la izquierda, los demás. Según los cálculos del historiador polaco Franciszek Piper, de los 1.095 millones de judíos deportados a Auschwitz, aproximadamente 205.000 fueron registrados en el campo y recibieron número de serie. Unos 25.000 fueron enviados a otros campos. Los 865.000 restantes, casi el 80%, fueron asesinados directamente a su llegada, sin ser registrados, sin recibir número. Nunca existieron oficialmente como prisioneros. El criterio de selección tenía sus propias reglas codificadas, aunque su aplicación dependía del oficial de turno. Las directrices generales eran claras. Todos los niños menores de 14 o 15 años. Todos los que llegaran con niños pequeños en brazos porque implicaba que eran madres o cuidadoras. Por tanto, no disponibles para el trabajo. Todos los ancianos. Todos los que presentaran signos visibles de enfermedad o incapacidad. A los niños se les obligaba a caminar hacia un palo sostenido a cierta altura. Los que podían pasar por debajo eran seleccionados para la muerte. El historiador Raúl Hilberg escribió que prácticamente cualquier defecto, cicatrices, vendajes, forúnculos, emaciación, podía ser motivo suficiente para ser considerado no apto para el trabajo. Los seleccionados para el trabajo, ese 20 o 25%, eran registrados como prisioneros. El resto era conducido hacia los crematorios por un camino diseñado para mantener la calma. Se les decía que iban a ducharse y a ser desparasitados. Se les pedía que recordaran el número del gancho donde habían colgado su ropa para recuperarla después. Las SS sabían que si las víctimas comprendían lo que les esperaba, el proceso logístico se complicaría exponencialmente. El engaño era una herramienta de control operativo, no una consideración humanitaria. Esta cifra, 865.000 personas gaseadas sin ser nunca registradas, tiene una implicación adicional que con frecuencia pasa desapercibida. Significa que las estadísticas de muertos en Auschwitz están construidas en gran parte a partir de registros que el campo mismo generó. De los que fueron asesinados antes de llegar al sistema de registro, no hay lista. Su existencia debe reconstruirse a partir de los registros de deportación de las comunidades de origen, que en muchos casos también fueron destruidos.
Josef Mengele llegó a Auschwitz II el 30 de mayo de 1943 con el rango de SS Hauptsturmführer y 2 doctorados, uno en medicina y otro en antropología, ambos por la Universidad de Frankfurt. Tenía 32 años. Era puntual, meticuloso y se presentaba en la rampa de selección elegantemente uniformado, con guantes blancos y fusta. Su grito durante la selección, Zwilling heraus, era el anuncio de que los gemelos idénticos dieran un paso al frente. Los gemelos eran su obsesión científica específica, junto con los enanos, las personas con malformaciones y los portadores de enfermedades hereditarias. Estableció en los barracones 29 y 31 de Birkenau un jardín de infancia para los niños con quienes experimentaba, donde recibían mejores raciones de comida que el resto de prisioneros. A los gemelos seleccionados se les medían todas las partes del cuerpo, se les fotografiaba, se les realizaban análisis dentales, de vista y audición, se les extraía sangre, se les practicaban cirugías, transfusiones cruzadas de sangre. Cuando uno de los gemelos moría de cualquier causa, Mengele mandaba matar al otro para realizar autopsias simultáneas y comparar los resultados. Eva Moses-Kor, superviviente que sufrió los experimentos junto a su hermana gemela Miriam, fundó décadas después el grupo Candles, Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, y describió los procedimientos con una precisión que ha sido verificada por múltiples testimonios coincidentes. Los gemelos eran inyectados con gérmenes patógenos para estudiar cómo respondían sus sistemas inmunológicos de forma paralela. Pero Mengele no estaba solo. Karl Klauberg, SS Hauptsturmführer y ginecólogo, inyectó sustancias químicas en los úteros de mujeres para intentar obstruirlos permanentemente como método de esterilización masiva. Horst Schumann irradió con rayos X los genitales de hombres y mujeres para provocar esterilización mediante daño por radiación. Los hombres a quienes este procedimiento dejaba incapacitados para trabajar podían ser enviados directamente a la cámara de gas. Rudolf Brandt y Wolfram Sievers, director general del ANNRB, el Instituto de Investigación Pseudocientífica de las SS, entregaron los esqueletos de 87 prisioneros judíos seleccionados por sus características raciales al Instituto Anatómico de la Rijksuniversität en Estrasburgo, bajo la dirección del profesor August Hirt. Los prisioneros fueron asesinados en agosto de 1943 en el campo de Natzweiler-Struthof para completar la colección de esqueletos. Kurt Heissmeyer, médico de las SS, se llevó de Auschwitz a 20 niños judíos polacos al campo de Neuengamme, cerca de Hamburgo, donde les inyectó el bacilo de la tuberculosis para ensayar posibles curas. En abril de 1945, cuando el avance aliado amenazaba con hacer descubrir el experimento, los niños fueron ahorcados para eliminar las evidencias. El juicio de los médicos en Nuremberg, celebrado entre 1946 y 1947, y que fue el primero de los 12 procesos que siguieron al juicio principal, formuló por primera vez en el derecho internacional los principios del Código de Nuremberg sobre ética médica. Todos esos principios habían sido violados sistemáticamente en el bloque 10 de Auschwitz. Brandt y Sievers fueron ejecutados en 1948. Klauberg fue capturado por los soviéticos, condenado en 1948 a 25 años, liberado en 1955 en el marco de un intercambio de prisioneros, y murió en 1957 en Alemania Occidental mientras aguardaba un segundo juicio. Mengele huyó a Argentina y murió en 1979 en Brasil sin haber sido juzgado. A 7 kilómetros al este de Auschwitz I, el conglomerado químico IG Farben eligió en 1941 un sitio para construir una fábrica de Buna N, el caucho sintético esencial para el esfuerzo bélico alemán. La elección no fue casual. La Oststeuergesetz, la Ley de Asistencia Fiscal Oriental de diciembre de 1940, ofrecía exenciones fiscales a las corporaciones dispuestas a desarrollar industrias en las regiones fronterizas del este. El campo de concentración de Auschwitz, a pocos kilómetros, representaba una fuente de mano de obra prácticamente gratuita. El acceso ferroviario y la proximidad a materias primas completaban el argumento económico.
En febrero de 1941, Himmler ordenó que la población judía de Oswiecim fuera expulsada para hacer espacio a los trabajadores especializados alemanes. Los prisioneros del campo comenzaron a trabajar en la demolición de casas en Monowitz en abril de ese año. Para mayo, debido a la escasez de camiones, varios cientos de ellos se levantaban a las 3 de la madrugada para caminar 2 veces al día desde Auschwitz I hasta la obra. Cuando las relaciones germano-polacas ordenaron a los prisioneros que se afeitaran a diario, se mantuvieran limpios y cantaran mientras marchaban. En octubre de 1942, IG Farben terminó el complejo Auschwitz III Monowitz, el primer campo de concentración financiado y construido por la industria privada. Medía 270 por 490 metros. A finales de 1944 albergaba 60 barracones. IG Farben pagaba a las SS entre 3 y 4 Reichsmarks por turno de 9 a 11 horas de cada recluso. La empresa calculaba y rentabilizaba la vida humana como un insumo de producción. Entre 1943 y 1944, aproximadamente 35.000 reclusos trabajaron en la planta. De ellos, 23.000 murieron por desnutrición, enfermedad y agotamiento. Un promedio de 32 muertes por día. Las muertes y los traslados a las cámaras de gas de Auschwitz II reducían la población del campo en casi 1/5 parte cada mes. El olor de los crematorios se desplazaba sobre Monowitz dependiendo de la dirección del viento. Bayer, parte entonces de IG Farben, pagó 150 Reichsmarks por cada grupo de 150 prisioneras para probar un anestésico. Un empleado de Bayer escribió en una carta a Höss, conservada en los archivos del campo: el transporte de 150 mujeres llegó en buenas condiciones. Sin embargo, no pudimos obtener resultados concluyentes porque murieron durante los experimentos. Le rogamos que nos envíe otro grupo de mujeres con la misma cantidad y al mismo precio. Otras empresas alemanas que establecieron fábricas con sus propios subcampos: Krupp, Siemens, Schuckert. La tinta para tatuar los números en los antebrazos: Pelikan. El Zyklon B, Degesch, filial de IG Farben. El 20 de agosto de 1944, los aviones aliados bombardearon por primera vez la planta de IG Farben en Monowitz. Volvieron el 13 de septiembre, el 18 y el 26 de diciembre. Las explosiones destruyeron instalaciones. Los prisioneros continuaron trabajando en los escombros. La fábrica de caucho sintético de IG Farben en Monowitz nunca llegó a producir una sola libra de caucho. La guerra terminó antes de que la planta alcanzara plena capacidad operativa. 23.000 personas murieron para construir y operar una instalación que no produjo nada. Los planos de los crematorios 2 y 3 de Auschwitz-Birkenau no fueron dibujados por las SS. Los dibujó la empresa Topf und Söhne, con sede en Erfurt, Alemania. Topf und Söhne era una compañía especializada en sistemas de ventilación, hornos industriales y equipos de secado para cervecerías y otros usos industriales. Sus ingenieros civiles, empleados de una empresa privada con accionistas y contabilidad, mantuvieron correspondencia técnica detallada con las SS de Auschwitz sobre los sistemas de extracción de aire de las cámaras de gas, las resistencias de los ladrillos refractarios a las temperaturas de los hornos, la capacidad de los ascensores que transportarían los cadáveres desde los vestuarios subterráneos hasta las salas de hornos. Cada crematorio de Birkenau era un complejo integrado de 3 elementos: una sala de desnudamiento, el Auskleideraum, con percheros numerados en las paredes, una cámara de gas subterránea de 30 por 7 metros y una sala de hornos. Los crematorios 2 y 3 tenían capacidad nominal de 1.440 cuerpos en 24 horas cada uno. Los crematorios 4 y 5, de diseño diferente con vestidores y cámaras en la planta baja, 768 cada uno. En total, 4.416 cuerpos en 24 horas. El Sonderkommando, cargando 3 a 5 cadáveres simultáneamente en cada horno, podía alcanzar. Se excavaron fosas de cremación al aire libre detrás del crematorio 5 para los días en que los hornos no daban abasto. Las columnas de humo eran visibles desde kilómetros a la redonda. El olor era perceptible en los pueblos vecinos. Los archivos de Topf und Söhne sobrevivieron a la guerra. Los planos de los crematorios, las cartas técnicas, las facturas están conservados.
Los arquitectos de Auschwitz-Birkenau olvidaron destruir los planos de la dirección de construcción, porque estaban guardados en un edificio diferente al de los registros principales que sí fueron quemados. En 2009, el periódico alemán Bild adquirió 29 de estos documentos y los depositó en los archivos de Yad Vashem. Entre esos documentos sobrevividos, el plano fechado el 14 de octubre de 1941 del campo completo de Birkenau, el plano del 8 de octubre de 1941 para un barracón con capacidad para 550 prisioneros, firmado por Bischoff, los planos de los crematorios 2 y 3, un boceto bidimensional de la entrada al campo que se convertiría en la imagen más reconocida del Holocausto. El exterminio masivo fue un proyecto de ingeniería con documentación de archivo. El proceso al que eran sometidas las víctimas dentro de los crematorios había sido diseñado en cada detalle para mantener la calma hasta el último momento posible. A las víctimas se les conducía por escaleras a las salas de desnudamiento. Las SS les decían que después de la ducha recibirían café caliente. Los carteles en las paredes señalaban la importancia de recordar el número del perchero donde habían dejado la ropa para poder recuperarla después. Las falsas alcachofas de ducha instaladas en el techo de la cámara de gas completaban la ilusión. Los carteles dentro de las instalaciones utilizaban palabras como Bade, baño, o Disinfectionsraum, sala de desinfección. El automóvil que transportaba el Zyklon B llevaba el símbolo de la Cruz Roja. Una vez en la cámara que podía albergar hasta 2000 personas, las puertas herméticas se cerraban. Los hombres de las SS con máscaras antigás se acercaban a las aberturas del techo. Abrían las latas de Zyklon B, vertían los cristales azulados hacia el interior. Leib Langfuss, miembro del Sonderkommando, enterró su diario escrito en yiddish cerca del crematorio 3 de Auschwitz II. Fue encontrado en 1952. En él escribió sobre lo que escuchaba desde el otro lado de las puertas cerradas. Solo gritaban con voces amargas y lamentables. Otros se quejaban con voces llenas de desesperación, y otros aún sollozaban espasmódicamente y proferían un llanto desgarrador y terrible. Y mientras tanto, sus voces se debilitaban cada vez más. Describió cómo por la gran aglomeración, la gente caía una sobre otra mientras moría, hasta que se formó un montón de 5 o 6 capas superpuestas que alcanzaba una altura de 1 metro. El proceso de muerte tomaba entre 10 y 20 minutos. Rudolf Höss declaró ante los fiscales de Nuremberg que tardaba hasta 20 minutos. Los cuerpos, según el testimonio consistente de varios miembros del Sonderkommando, se apilaban en estratos cuando la cámara estaba llena. En el fondo, los más débiles niños, ancianos, mujeres. En la cima, los más jóvenes y robustos, quienes habían intentado treparse hacia los últimos centímetros de aire no envenenado. Cuando las puertas se abrían, el Sonderkommando comenzaba su trabajo. Retiraban las gafas, las prótesis dentales, los aparatos ortopédicos. Afeitaban el cabello de las mujeres en Auschwitz. A diferencia de otros campos de exterminio, el cabello se cortaba después de la muerte, no antes. Luego extraían el oro de los dientes, retiraban las joyas e incineraban los cadáveres. El engaño no era una consideración humanitaria, era una herramienta de control operativo. Mientras las víctimas creyeran que iban a ducharse, el proceso logístico funcionaba sin necesidad de violencia adicional que pudiera crear eso específico. Se limpiaba primero en una solución de sal amoniacal, se secaba sobre el suelo de ladrillo de los propios crematorios, se peinaba y se empaquetaba en bolsas de papel. Luego se enviaba a fábricas textiles en Alemania donde era convertido en tejidos industriales, relleno para colchones, fieltros aislantes, cordones para botas militares. Una planta de fabricación en Bremen-Blumenthal lo recibía de forma regular. Los trabajadores de esa planta encontraron pequeñas monedas con letras griegas en algunas de las trenzas, posiblemente de los aproximadamente 50.000 judíos griegos deportados a Auschwitz en 1943. Cuando el Ejército Rojo liberó el campo en enero de 1945, encontró 7.000 kilogramos de cabello humano en bolsas listas para ser enviadas. El oro extraído de los dientes corría una suerte diferente. A partir del 23 de septiembre de 1940, por orden de Himmler, el oro de los prisioneros muertos era enviado al servicio de salud de las SS
para ser utilizado por los dentistas del cuerpo en el tratamiento odontológico de los oficiales de las SS y sus familias. Para el 8 de octubre de 1942 se habían acumulado 50 kilogramos. A principios de 1944 se extraían entre 10 y 12 kilogramos mensuales. El trabajo de extracción lo realizaban miembros del Sonderkommando que tuvieran conocimientos de odontología. Cualquier miembro del Sonderkommando que pasara por alto un trabajo dental que no extrajera una pieza que contenía oro, podía ser incinerado vivo. Completamente se trituraban en morteros de madera. El sistema estaba diseñado para no dejar rastro, pero dejó rastro. El Ejército Rojo, además de los 7.000 kilogramos de cabello, encontró 837.000 prendas de mujer, 370.000 trajes de hombre y 44.000 pares de zapatos en los almacenes Canadá del campo. En Auschwitz I, entre el bloque 10 y el bloque 11, había un patio rodeado por altos muros. En uno de esos muros, frente al bloque 11, había una pared de madera reforzada que servía como lugar de ejecución. Los prisioneros eran llevados desnudos hasta esa pared, con las manos atadas a la espalda y fusilados en la nuca. Las primeras ejecuciones allí tuvieron lugar el 11 de noviembre de 1941, día de la independencia nacional polaca, con 151 personas. Este espacio pasó a conocerse como el Muro de la Muerte. Se calcula que aproximadamente 4.500 prisioneros políticos polacos fueron ejecutados en ese patio, incluyendo miembros de la resistencia interna del campo. Otros 10.000 polacos fueron llevados al campo exclusivamente para ser ejecutados sin ser registrados como prisioneros. El bloque 11 en sí, conocido como el bloque 13 hasta 1941, era la prisión dentro de la prisión. Reservado para los prisioneros sospechosos de actividades de resistencia, contenía celdas de castigo en el sótano de una crueldad pensada en cada detalle. La celda 22, la celda de pie sin ventanas, el Búnker estaba dividida en 4 secciones, cada una de menos de 1 metro cuadrado. 4 prisioneros accedían a ella a través de una trampilla junto al suelo, un respiradero de 5 por 5 centímetros. Prisioneros que pasaban semanas en esas condiciones. Los capos que supervisaban a los prisioneros durante el trabajo recibían apodos que la historiadora Irena Strzelecka documentó en sus investigaciones: Sangriento, Hierro, el Estrangulador, el Boxeador. Los motivos documentados de castigo en los 275 informes existentes en los archivos de Auschwitz incluyen regresar por segunda vez a la fila de comida, quitarse los dientes de oro para comprar pan, entrar en la pocilga para robar comida de los cerdos, meterse las manos en los bolsillos. La flagelación durante el pase de lista era rutinaria. Una mesa llamada la cabra inmovilizaba los pies del prisionero en una caja mientras era azotado sobre ella. Los prisioneros debían contar en voz alta los golpes en alemán 25 mit besten Dank habe ich erhalten, 25 recibidos con muchas gracias. Si se equivocaban en la cifra, la flagelación se reanudaba desde el principio. El castigo del poste consistía en atar las manos a la espalda con cadenas sujetas a ganchos, levantando las cadenas hasta que los prisioneros quedaban colgando de las muñecas. Si los hombros quedaban dañados hasta el punto de impedir el trabajo, el prisionero podía ser enviado a la cámara de gas. Rudolf Höss escribió que las órdenes de ejecución llegaban en un flujo ininterrumpido. Según el oficial de las SS Perry Broad, entre los condenados al Muro de la Muerte hubo hombres que, en ese último momento, gritaron «¡Viva Polonia!» o «¡Viva la libertad!». El Sonderkommando, el destacamento especial, era el grupo de prisioneros o testigos del proceso no sobrevivieran. El sistema eliminaba sistemáticamente a sus propios testigos. El ejemplo más documentado, en diciembre de 1942, los últimos 400 miembros del Sonderkommando que habían operado el crematorio 1 de Auschwitz, quienes habían sido previamente obligados a desenterrar y quemar más de 100.000 cadáveres de las fosas comunes de Auschwitz, 2 fueron llevados de vuelta al crematorio 1 y gaseados. Una vez completado el trabajo, se eliminaba al grupo que lo había realizado. A pesar de esta certeza, varios miembros del Sonderkommando tomaron la decisión de documentar lo que veían. Salmen Lewenthal enterró sus cuadernos escritos en yidis cerca del crematorio 3. Fueron encontrados en 1962.
Leib Langfuss enterró el suyo cerca del mismo crematorio. Fue encontrado en 1952. Salmen Gradowski también enterró sus escritos, en los que describía los procedimientos con un Auschwitz. 22 ilustraciones que muestran el proceso desde el descenso del tren hasta los hornos. 4 fotografías clandestinas del proceso de exterminio tomadas desde dentro del campo y sacadas de contrabando en septiembre de 1944 dentro de un tubo de pasta de dientes, llegaron a manos de la resistencia polaca. Aproximadamente 100 miembros del Sonderkommando sobrevivieron a la liquidación del campo. Fueron obligados a participar en la marcha de la muerte hacia Mauthausen, donde 3 días después de llegar se les pidió que se presentaran a pasar lista. Ninguno lo hizo. Sin registros que los identificaran como Sonderkommando, varios de ellos sobrevivieron. El capitán Witold Pilecki, del Ejército Nacional Polaco, se dejó arrestar. El 19 de septiembre de 1940, durante una redada de la Gestapo en el barrio de Soliborz en Varsovia, Pilecki se situó deliberadamente en la zona del operativo, fue capturado y deportado a Auschwitz. Llegó al campo bajo el alias de Tomasz Serafiński y recibió el número de serie 4859. Su misión era doble: organizar una red de resistencia dentro del campo y hacer llegar información al gobierno polaco en el exilio en Londres sobre lo que estaba ocurriendo en Auschwitz. Desde dentro, Pilecki organizó la Związek Organizacji Wojskowej, la Unión de Organizaciones Militares, y comenzó a enviar informes de forma clandestina a través de prisioneros liberados que actuaban como correos. Su primer informe, transmitido oralmente a través del ingeniero polaco Aleksander Wielkopolski, liberado en octubre de 1940, llegó a Varsovia al mes siguiente. Para 1942, Pilecki había logrado establecer una red de comunicación estable. Permaneció en Auschwitz casi 2 años y medio. El 27 de abril de 1943 escapó del campo junto a 2 compañeros durante la noche, usando un uniforme de trabajador de panadería. En su segundo informe exhaustivo, el llamado Informe WW, Pilecki estimó que 5 millones de personas, en su mayoría judíos, habían sido asesinadas en Auschwitz. El informe fue distribuido entre los aliados por el gobierno polaco en el exilio. La respuesta fue lenta, insuficiente o directamente no llegó. Según el historiador Michael Fleming, la prensa británica respondió en 1943 y la primera mitad de 1944, ya sea no publicando los informes sobre Auschwitz o publicándolos en las páginas interiores. El Ministerio de Asuntos Exteriores Unidos. Pilecki sobrevivió a la guerra y participó en el alzamiento de Varsovia de 1944. Fue ejecutado por el gobierno comunista polaco en 1948, acusado de espionaje para la inteligencia occidental y de actividades antipolacas. Fue rehabilitado póstumamente en 1990. El 27 de abril de 1944, Rudolf Verba, número de serie 44070, y Alfred Wetzler, número 29162, escaparon de Auschwitz II-Birkenau. Su plan había tardado meses en prepararse. Se ocultaron durante 3 días en un escondite que compañeros habían cavado bajo una pila de madera almacenada justo fuera del perímetro interior electrificado, cubiertos con tabaco rociado con gasolina para confundir a los perros rastreadores. Cuando la alerta se levantó, las SS asumían que cualquier fugitivo habría salido ya de la zona de búsqueda tras 3 días, salieron y caminaron hacia el sur. Llegaron a Eslovaquia 10 días después. Ante el Consejo Judío Eslovaco en Žilina, Verba y Wetzler dictaron durante días un informe de 32 páginas que describía con precisión técnica y geográfica el funcionamiento de las instalaciones de exterminio de Auschwitz, la disposición de los crematorios, la capacidad de las cámaras de gas, el proceso de selección en la rampa, las cifras de deportados de los diferentes países europeos, el funcionamiento del Sonderkommando. El informe Verba-Wetzler, conocido también como Informe de Auschwitz, fue el primer documento que describía desde dentro, con precisión operativa, el mecanismo del exterminio masivo. Fue traducido al húngaro, al inglés y al alemán. Su circulación en junio de 1944, cuando las deportaciones húngaras estaban en plena intensidad, contribuyó directamente a la decisión del regente Miklós Horthy de suspender temporalmente los transportes desde Hungría en julio de ese año.
El 27 de mayo de 1944, Arnost Rosin y Czesław Mordowicz también escaparon a Eslovaquia. Sus testimonios se combinaron con los de Werba y Wetzler, y con el informe del prisionero polaco Jerzy Tabó, que había escapado el 19 de noviembre de 1943 para formar los llamados Protocolos de Auschwitz. Publicados íntegramente en noviembre de 1944 por la Junta de Refugiados de Guerra de los Estados Unidos, fueron la primera exposición pública completa de lo que ocurría en el campo. Para cuando los protocolos fueron publicados, los crematorios de Birkenau habían procesado a 437.000 judíos húngaros. El 7 de octubre de 1944, los arquitectos del campo calcularon que algo era imposible. Y sucedió. El detonante fue el anuncio de que 300 miembros del Sonderkommando serían trasladados para limpiar escombros en un pueblo cercano. Los miembros del Sonderkommando sabían exactamente qué significaban esos traslados. Los grupos que habían llegado antes que ellos habían desaparecido de esa misma manera. El grupo, compuesto principalmente por judíos griegos y húngaros, se alzó con lo que tenía a mano: piedras, martillos, herramientas de trabajo. Mataron a 3 guardias de las SS. Incendiaron el crematorio 4 con trapos empapados en aceite robado de la sala de máquinas. El crematorio 4 ardió. Los miembros del Sonderkommando del crematorio 2, al escuchar la explosión, creyeron que la revuelta se había extendido a todo el campo. Lanzaron a su capo alemán a uno de los hornos encendidos. Cortaron el alambre electrificado con alicates que habían conseguido de forma clandestina y huyeron hacia Raisko, donde se ocultaron en el granero de un subcampo de Auschwitz. Las SS llegaron, rodearon el edificio y lo incendiaron. Cuando la rebelión fue aplastada, 451 miembros del Sonderkommando habían sido asesinados. 4 mujeres que habían suministrado los explosivos desde la fábrica de municiones de Auschwitz, Rosa Robota, Ala Gärtner, Estera Weissblum y Regina Saphirstein, fueron arrestadas, torturadas para obtener información y ahorcadas públicamente el 6 de enero de 1945. Los 212 miembros del Sonderkommando que sobrevivieron a la revuelta vivieron varios meses más. Salmen Gradowski, que murió durante o poco después de la rebelión, había enterrado sus cuadernos escritos en yiddish cerca del crematorio 3. Después de la guerra, otro superviviente del Sonderkommando indicó a los fiscales dónde excavar. Las notas fueron encontradas y publicadas décadas después bajo el título Desde el corazón del infierno. La revuelta del Sonderkommando es el único alzamiento armado que tuvo lugar dentro del complejo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Fracasó en sus objetivos militares. Pero los planos, los dibujos y los documentos que sus miembros habían enterrado sobrevivieron. En mayo y junio de 1944, durante las deportaciones húngaras, el equipo de identificación fotográfica El Erkennungsdienst de Auschwitz documentó el proceso de llegada de los transportes con más de 200 fotografías. Esas imágenes, conocidas colectivamente como el álbum de Auschwitz, constituyen el registro visual más completo que existe del proceso de selección. Muestran familias enteras, hombres con sombreros, mujeres con abrigos, niños cogidos de la mano, ancianos apoyados en bastones. Muestran el descenso de los deportados de los vagones, la formación de columnas, los médicos de las SS señalando con el dedo, pero fueron tomadas por las propias SS. El historiador James Bullian señaló en un análisis académico que estas imágenes son fragilísimas históricamente si no se usan críticamente, porque representan el proceso de selección tal y como las SS querían que fuera visto: ordenado, controlado, eficiente. Están ausentes de ellas el terror, los gritos de los niños separados de sus madres, el caos de quienes comprendían dónde estaban. Están presentes los oficiales en uniforme impecable y la apariencia de procedimiento rutinario. El álbum fue encontrado después de la guerra por Lily Jacob, superviviente húngara, que reconoció en él imágenes de su familia y su comunidad en un barracón abandonado del campo de Dora Mittelbau. Las fotografías fueron depositadas en Yad Vashem, donde permanecen como uno de los documentos más importantes y más complejos del Holocausto. Lo que el álbum muestra y lo que oculta es un testimonio de la construcción deliberada de una narrativa por parte del régimen. La maquinaria de exterminio producía también su propia iconografía oficial.
Las 4 fotografías clandestinas del Sonderkommando tomadas con una cámara introducida de contrabando en el campo, que muestran cadáveres junto a las fosas de cremación al aire libre y grupos de mujeres caminando hacia la cámara de gas, representan el contrapunto documental que las imágenes del álbum oficial omiten. El 16 de mayo de 1944, las SS intentaron liquidar el campo familiar de los romaníes, el Zigeuner Familienlager, sector BBI de Birkenau, donde vivían. Cuchillos, tubos de hierro y herramientas de trabajo se atrincheraron en los barracones. Las SS se retiraron. No era la primera vez que los romaníes habían opuesto resistencia. 2 prisioneros romaníes. Los Hauptbücher documenta que 20.946 romaníes fueron prisioneros registrados en el campo. Se estima que otros 3.000 ingresaron sin ser registrados. Tras el intento fallido de mayo de 1944, las SS trasladaron en los meses siguientes a casi 2.908 romaníes a otros campos para utilizarlos como trabajo forzado. El 2 de agosto de 1944, los 2.897 romaníes que quedaban en el campo familiar, principalmente ancianos, enfermos y niños que no habían podido ser trasladados, fueron gaseados en los crematorios 2 y 3 de Birkenau. En total, se estima que 500. De ellos, al menos 21.000 murieron en Auschwitz. El reconocimiento internacional del genocidio romaní tardó décadas en materializarse. Alemania no reconoció oficialmente el Porajmos como genocidio hasta 1982, cuando el canciller Helmut Schmidt lo hizo en un discurso ante organizaciones romaníes. El 18 de enero de 1945, Engelbert Marketsch, un criminal alemán transferido desde Mauthausen, recibió el número de serie 202.499. Fue el último prisionero registrado en Auschwitz. Ese mismo día, mientras el Ejército Rojo avanzaba desde el este, las SS ordenaron la evacuación del campo. Aproximadamente 58.000 detenidos, alrededor de 2/3 de ellos judíos, fueron obligados a marchar hacia el oeste a pie, en pleno invierno polaco, con temperaturas que podían alcanzar los 20 grados bajo cero. Los que no podían continuar eran asesinados en el lugar. Destacamentos de ejecución seguían la columna y mataban a quienes se rezagaban. El historiador Peter Longerich estimó que 1/4 parte de los deportados, aproximadamente 15.000 personas, murió durante estas marchas o en los primeros días de tránsito en tren hacia los campos del interior de Alemania. Los trenes eran vagones de carga abiertos. En pleno enero de 1945. El 20 de enero, las SS volaron los crematorios 2 y 3. El 23 de enero, los almacenes Canadá donde se almacenaban los bienes confiscados de los deportados fueron incendiados. Ardieron durante 5 días. El crematorio 5 fue destruido el 26 de enero, un día antes de que llegara el Ejército Rojo. El 27 de enero de 1945, a las 9 de la mañana, soldados de la 100.A, División de Fusileros del Ejército Rojo, entraron en Auschwitz III. Otras unidades del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano llegaron a Auschwitz I y II alrededor de las 3 de la tarde. Encontraron 7.000 prisioneros vivos en los 3 campos principales, 500 más en los subcampos y más de 600 cadáveres. El coronel soviético Georgy Elisabetsky describió décadas después cómo intentó hablar con los supervivientes en ruso, en polaco, en alemán, en ucraniano, sin respuesta. Cuando dijo unas palabras en yiddish, identificándose como judío, anunciando la liberación, los supervivientes corrieron hacia los soldados y se arrodillaron. Primo Levi, que se encontraba en la enfermería con escarlatina y no había sido evacuado, describió a los primeros 4 soldados a caballo que se acercaron. Lanzaban miradas extrañamente avergonzadas a los cuerpos y a los sobrevivientes. «Era esa vergüenza que también conocíamos», escribió más tarde. El sentimiento de culpa de que tal crimen existiera, de que se hubiera introducido irrevocablemente en el mundo de las cosas existentes. Rudolf Höss fue arrestado por los servicios de inteligencia británicos el 11 de marzo de 1946 cerca de Flensburg, en el norte de Alemania, donde vivía bajo el alias de Franz Lang trabajando como granjero. Su esposa Hedwig había resistido durante días los interrogatorios de los británicos antes de revelar la ubicación de su marido.
Fue trasladado a Nuremberg para testificar en el juicio del SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner. Sus declaraciones ante el tribunal, pronunciadas con una calma burocrática que perturbó incluso a fiscales acostumbrados a los testimonios más perturbadores, constituyeron evidencia fundamental para el proceso de Nuremberg. Höss afirmó ante los fiscales que al menos 2,5 millones de personas habían sido gaseadas en Auschwitz, aunque en sus memorias posteriores matizó esa cifra considerándola exagerada. El consenso académico actual, basado en los estudios de František Pijper, establece en al menos 1 millones el número total de víctimas. Fue extraditado a Polonia el 25 de mayo de 1946. Escribió sus memorias en la cárcel de Varsovia entre agosto y septiembre de 1946, publicadas por primera vez en polaco en 1951 y en alemán en 1958, bajo el título Kommandant in Auschwitz. El Tribunal Supremo Nacional Polaco lo condenó a muerte el 2 de abril de 1947. El 16 de abril de 1947, Rudolf Höss fue ahorcado en el recinto de Auschwitz I, junto al crematorio, uno que había construido y donde había presenciado los primeros gaseamientos. En Cracovia, del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 1947, el Tribunal Supremo Nacional Polaco procesó a 40 exmiembros del personal del campo, 23 condenas a muerte, 7 cadenas perpetuas, 9 penas de prisión. Entre los ejecutados, el comandante Arthur Liebehenschel y la jefa del campo de mujeres María Mandel. Los juicios de Auschwitz de Frankfurt, celebrados del 20 de diciembre de 1963 al 20 de agosto de 1965, procesaron a 22 acusados durante 180 días, con una acusación de 700 páginas y un informe histórico de 300 páginas elaborado por el Institut für Zeitgeschichte, incluyendo los testimonios de 254 testigos. De los 22 acusados, 19 fueron condenados, 6 a cadena perpetua. De los aproximadamente 6.335 miembros del personal de las SS que trabajaron en Auschwitz, no más de 789, menos del 15%, fueron procesados en algún momento. Desde 1941, información detallada sobre las atrocidades cometidas en Auschwitz circulaba entre los aliados por múltiples canales. Los informes de Witold Pilecki, los informes del gobierno polaco en el exilio, los testimonios de prisioneros liberados. El 8 de noviembre de 1942, el New York Times publicó un artículo titulado Nazis Reported Killing Jews of Europe, basado en una declaración del gobierno polaco en el exilio que describía el asesinato de 1 millón de judíos polacos. El artículo apareció en la página 10. Cuando los protocolos de Auschwitz llegaron a manos de las organizaciones judías y de los gobiernos aliados en el verano de 1944, se produjeron peticiones activas de bombardear las vías férreas que conducían a Auschwitz o los propios crematorios. El debate interno en los gobiernos aliados fue documentado con detalle en los archivos desclasificados décadas después. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, rechazó la propuesta de bombardeo en agosto de 1944, argumentando que desviaría recursos de las operaciones militares en curso. La Royal Air Force realizó vuelos de reconocimiento sobre Auschwitz en 1944 que produjeron imágenes aéreas detalladas del campo, incluidos los crematorios con sus chimeneas, que no fueron analizadas en ese momento con respecto a las instalaciones de exterminio. El 20 de agosto de 1944, los bombarderos aliados atacaron la planta de IG Farben en Monowitz, a escasos kilómetros de los crematorios, sin atacar las instalaciones de exterminio. En las fotografías de reconocimiento tomadas ese día por la RAF, los crematorios 2 y 3 de Birkenau aparecen visibles. No fueron objetivos. Las líneas ferroviarias que conducían a Auschwitz no fueron bombardeadas. Las cámaras de gas no fueron bombardeadas. El debate sobre si haberlo hecho habría salvado vidas y en qué magnitud continúa siendo uno de los más controvertidos de la historiografía del Holocausto. En el verano de 1944, mientras los aliados debatían, los crematorios de Birkenau procesaban entre 8.000 y 12.000 personas al día. Las cifras finales del campo, según el estudio del historiador František Pijper publicado por Yad Vashem en 1991, son las siguientes.
De las al menos 3 millones de personas enviadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, al menos 1 millones fueron asesinadas. De ellas, aproximadamente 960.000 judíos, 865.000 de los cuales fueron gaseados directamente a su llegada sin ser registrados, 74.000 polacos étnicos, 21.000 romaníes, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, entre 10.000 y 15.000 ciudadanos de otras nacionalidades europeas. 1 de cada 6 judíos asesinados en el Holocausto murió en Auschwitz. Por países de origen las cifras son Hungría, 430.000, Polonia, 300.000, Francia, 69.000, Países Bajos, 60.000, Grecia, 55.000, Protectorado de Bohemia y Moravia, 46.000, Eslovaquia, 27.000, Bélgica, 25.000, Alemania y Austria, 23.000, Yugoslavia, 10.000, Italia, 7.500, Noruega, 690. Los alemanes intentaron activamente ocultar estas cifras. En julio de 1942, según las memorias de Hoss, Himmler ordenó, a través de la oficina de Eichmann y del comandante de las SS, Paul Blobel, que todas las fosas comunes debían abrirse y los cadáveres incinerados, y que las cenizas debían eliminarse de tal manera que fuera imposible en el futuro calcular el número de cadáveres incinerados. La operación recibió el nombre en código de Sonderaktion 1005. En 2018, una encuesta encargada por la Claims Conference encontró que el 41% de los adultos estadounidenses encuestados no sabían qué era Auschwitz. El 22% declaró no haber oído hablar nunca del Holocausto. Las cifras del campo son verificables porque la maquinaria burocrática del exterminio generó documentación incluso mientras intentaba destruirla. Los planos de los crematorios están en los archivos de Yad Vashem. Las cartas de Bayer a Hoss están en los archivos del campo. Las facturas de Topf und Söhne están en los archivos de Erfurt. El protocolo de Wannsee está en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Auschwitz no comenzó con las cámaras de gas. Comenzó con una decisión burocrática en Berlín, con un arquitecto que firmó un plano, con una empresa que calculó la rentabilidad de la mano de obra esclava, con un médico que señaló con el pulgar a la derecha o a la izquierda. El horror más profundo de Auschwitz no es que fuera posible, es que fue planificado.